Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Un ratito que David me va a apoyar con la presentación. Muchas gracias, Nano, por las palabras y por el espacio que nos das el día de hoy. La verdad, estamos muy agradecidos de parte del equipo de Somos Libres de estar aquí, de contar con este espacio para poder difundir nuestras ideas. Y bueno, en el proceso de ver qué presentábamos en el Congreso, especialmente en un año, bueno, diciembre del año pasado, en el que hemos recuperado la democracia, o eso, de esa manera lo vemos nosotros, quisimos hacer una especie de resumen acerca de varios de los contenidos que hemos hecho desde Somos Libres en este último año, en un afán de querer desmentir varias noticias falsas o fake news, como se conoce popularmente en redes sociales. Quisimos hacer un resumen, ¿no?, de los diferentes contenidos que hemos sacado de Somos Libres, también con una visión panorámica de lo que significa esto en nuestra coyuntura. Porque el golpe de Estado que dio Pedro Castillo no se quedó solamente en el 7 de diciembre. Como sabemos, hubieron movilizaciones sociales que en gran medida fueron asusadas, ¿no?, por, digamos, ahora vamos a presentar quiénes son estas personas que han difundido estas falsas noticias, y estas personas han salido a protestar, digamos, en favor de Pedro Castillo, y por eso nosotros desde Somos Libres consideramos pertinente y entramos en una misión para querer desmentir todas estas falsedades que se encontraban en redes sociales. Bueno, para seguir con la presentación, siguiente, por favor. Quisiera empezar la presentación explicando dos cosas, ¿no? Uno, ¿por qué las personas son propensas a digerir estas noticias falsas? Luego, ¿quiénes son los productores de estas noticias falsas? Y finalmente, ¿cómo podemos explicar, digamos, las diferentes noticias falsas a partir del golpe de Estado de Pedro Castillo, con un detalle de cada una de ellas? Hay un artículo académico bastante interesante sobre la psicología de las noticias falsas y por qué las personas son propensas a creer en ellas, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico, este artículo académico es reciente, del 2021, y un factor interesante es que las personas son propensas a digerir noticias, por más que no sean veraces, dependiendo de una verdad ilusoria, ¿no? Si es que las personas están más expuestas a una noticia, encuentran más familiaridad en ella, son más propensas a creer en ella. Entonces, como todos seremos testigos, en las redes sociales hay una cantidad de información, bueno, hay una enorme cantidad de información disponible. A veces es difícil distinguir entre lo que es verdad y mentira, pero si es que uno ve una noticia más de una vez, tal vez, digamos, será inclinado a pensar que es veraz, ¿no? Luego, también para las personas que ven las redes sociales es muy importante la fuente de información. Y aquí está existiendo un cambio importante en la sociedad, y eso es que antes la fuente de información veraz se percibía, ¿no?, como los medios de comunicación tradicionales. Pero hoy en día, cada vez más, las personas confían en un locutor que capaz se ve como ellos, un locutor más sencillo, una persona que no tiene que estar en un set de televisión, a lo mejor es una persona que puede estar grabando desde su propia casa, y las personas confían más en estas fuentes de información hoy en día. Y luego también las personas digieren más una noticia o, digamos, la incorporan más a su pensamiento cuando tienen una carga emocional, cuando una noticia está diseñada para generarte frustración, para generarte rabia, para generarte, bueno, para hacer una condena moral. Entonces, las personas le prestan más atención a este tipo de noticia, más que algo como el precio del limón subió en 2 soles, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, bueno, esa es la parte de él, la persona que recepciona las noticias falsas. ¿Quiénes son los que difunden las noticias falsas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo? Este es un grupo de personas que en realidad no es que hayan coordinado entre sí, pero generadores de contenido que en algún sentido el gobierno de Pedro Castillo quiso apoyar a través de su presidencia. Recordemos que se quiso cambiar una ley para el financiamiento de los medios de comunicación. Son generadores de contenido, digamos, con un claro sesgo
una postura ideológica en simpatía de Pedro Castillo, con un alineamiento hacia el populismo radical, y también que apoyaron las movilizaciones sociales en el país, especialmente en enero y febrero. Y algunas características de estas personas, como les comentaba previamente, es que son generadores de contenido que pueden estar grabando desde su casa, que no necesariamente han estudiado periodismo, tienen poco rigor en sus estándares periodísticos, que tienen mucha presencia en las redes sociales y que a lo mejor, digamos, no forman parte de lo que son los medios de comunicación establishment. Por lo contrario, polarizan contra ellos. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a presentar, digamos, muy brevemente cómo se podría construir una noticia falsa. Siguiente. El primer paso podría ser la producción de una pieza académica que apoye luego la noticia falsa. En este caso vemos, por ejemplo, un artículo escrito por el grupo de, ahorita se me fue el nombre, de Justicia Fiscal, ¿sí? El grupo de Justicia Fiscal, acerca de las devoluciones tributarias. Entonces surge este artículo académico que está escrito en un lenguaje académico, tiene que ser digerido por alguien más. El siguiente paso sería la divulgación articulada, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, un medio como Huayca, algún generador de contenido en Huayca lee esta noticia y lo pone en una infografía, ¿no? Con un contexto bastante exagerado, ¿no? Las empresas mineras no pagan 15.000 millones de soles, ¿no? Definitivamente eso es lo que llama la atención. El generador de contenido se toma el tiempo de leer este artículo académico y luego lo difunde al resto de la población. Siguiente, por favor. Y luego tenemos otro nivel, que es el nivel de la prensa alternativa, como les mencionaba, los generadores de contenido con poco rigor periodístico, que elevan esta noticia a generarte algún tipo de emoción. En este caso, se genera indignación porque dicen las mineras no pagan impuestos en el Perú, que claramente es una tergiversación de lo que dice el artículo principal. Siguiente, por favor. Ahora, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, se da una serie de noticias falsas que, digamos, nosotros nos hemos puesto a pensar acerca de cómo esto todo encaja en una cosmovisión del poder en el Perú, ¿no? Porque, bueno, acá estamos en el Congreso de la República, nosotros podríamos pensar, digamos, que el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial son los entes que más poder tienen en el Perú, pero a lo mejor esa no es la visión de todo el mundo, ¿no? Tal vez algunos, siguiente por favor, tienen la visión de que, por ejemplo, los empresarios son más poderosos o que Estados Unidos controla lo que sucede en el Perú, ¿no? Y esas son algunas de las cosas que se dicen en redes sociales, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido estructurar esto en una especie de pirámide de poder según la prensa alternativa, ¿no? Y aquellos que se encuentran más arriba son los que tendrían más poder y que dictan las órdenes hacia el resto de los actores que tienen menos poder, ¿no? Entonces, acá en la base de la pirámide, y quienes tendrían menos poder según estos alternativos, es el gobierno de Dina Boluarte y el premier Alberto Tarola, ¿no? Ellos más bien responderían a órdenes de los militares, que asimismo responderían a las órdenes de un Congreso dominado por grupos de ultraderecha, que asimismo estarían comandados por una élite económica que saquea al país a través de no pago impuestos, por ejemplo, y ella en la cúspide de la pirámide estaría el imperialismo yanqui, ¿no? Joe Biden ahí está en la cúspide de la pirámide, o Occidente, en oposición, por ejemplo, a grupos como los BRICS, como Rusia, China, que serían los buenos en esta historia, ¿no? Porque no sé si algunos de ustedes vieron en las movilizaciones, habían pancartas que decían: Putin, por favor, ven a salvar a Pedro Castillo, ¿no? Creo que todos vimos esas imágenes y, por favor, si no las vieron, véanlas porque realmente es bastante risible. Siguiente, por favor. Bueno, en esta cosmovisión del poder también existe una explicación alternativa de por qué Castillo no hubiera dado el golpe, sino que a Castillo le dieron el golpe. Y esto, digamos,
no es algo que se ha quedado en enero y febrero, sino hace un par de días, por ejemplo, Aníbal Torres dio una entrevista en la que decía que Castillo seguía siendo presidente del Perú, porque a Castillo el Congreso le dio un golpe. Ya creo que los que estamos activos en redes sociales hemos visto esa pieza de información. Y en tanto, bueno, y además, en enero y febrero, encuestas como Ipsos señalaban que 50% de la población creía que a Castillo le habían dado un golpe y no que Castillo dio el golpe. Entonces estamos hablando de un segmento de la población que se compró el cuento, ¿no?, de una prensa alternativa. Y dentro de esta explicación de por qué a Castillo le dieron un golpe, surgen bastantes subexplicaciones que hemos intentado estructurar de esta manera, ¿no? En primer lugar, ¿por qué a Castillo le dieron un golpe? Porque Castillo quería hacer una asamblea constituyente, porque la Constitución de 1993 no nos ha traído ningún tipo de fruto, de beneficio en los últimos 30 años, ¿no? Y además Castillo, como representante de la población rural rezagada de los espacios políticos, él iba a venir a hacer este tipo de justicia, ¿no? En segundo lugar, ¿por qué a Castillo le hubieran dado un golpe? Porque se quería instaurar la que ahorita sería una dictadura cívico-militar empresarial liderada por un imperialismo yanqui, ¿no? Y dentro de esto, las explicaciones de que el gobierno de Dina Boluarte sería una dictadura y que además hay ciertos segmentos de la población subrepresentados que, digamos, están nuevamente rezagados en este espacio, incluyendo, por ejemplo, grupos en la selva, y esta es tal vez la noticia falsa más conspiranoica de la cual hemos tratado en Somos Libres, que hay un grupo, digamos, en la Amazonía que estaría siendo víctima de experimentos biológicos que provienen de Estados Unidos. Esto también lo voy a explicar en profundidad. Y por último, ¿por qué a Castillo le dieron un golpe? Y esto no sé si lo han escuchado, pero la explicación sería de que Castillo quería renegociar los contratos ley porque todos vencían en el 2023, entonces Castillo quería hacer justicia en ese sentido. ¿Y por qué? Porque las mineras no pagan impuestos y porque los empresarios, ¿no?, las empresas transnacionales vienen a saquearnos de nuestros recursos naturales, ¿no? Bueno, vamos a abordar cada uno de ellos en detalle en esta segunda parte de la presentación. Siguiente, por favor. La primera, como les expliqué, Castillo quería cambiar las reglas del juego, entonces le dieron un golpe porque quería instaurar una asamblea constituyente, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Y la primera noticia falsa, y eso es algo que creo que no solamente data de la época de Castillo, sino que también hemos visto a personajes como Verónica Mendoza repetir esto, es que la Constitución de 1993 ha dejado postergado al pueblo, ¿no? Eso es absolutamente falso, porque como podemos ver en esta gráfica, la tasa de incidencia de pobreza en el Perú se ha reducido de manera significativa, especialmente desde los 2000 hasta el 2019, previamente a la pandemia, ¿no? Y no solamente acá mostramos el gráfico de pobreza monetaria, pero también la pobreza multidimensional se ha reducido, entiendo, del 70% al 40% en estos años desde instaurada la Constitución de 1993. Y eso es gracias al capítulo económico de la Constitución, que establece cosas como la subsidiariedad del Estado, que la propiedad privada es sacrosanta, que hay autonomía del Banco Central de Reserva, que haya libre circulación de monedas, entre otras disposiciones. Entonces vemos que el PBI per cápita se ha multiplicado en el Perú. PBI per cápita es una forma de ver el poder adquisitivo, ¿no?, de la población. También está, otra cosa que se repite, por ejemplo, es que la Constitución de 1993 habría agravado las desigualdades entre la población, las desigualdades económicas. Y acá podemos ver que el índice de Gini, que es una cifra estadística que se utiliza bastante para poder medir la desigualdad, también muestra que la desigualdad se ha reducido en el Perú en estos años. Siguiente, por favor. Ahora, otra noticia falsa es que la población no limeña estaría subrepresentada, especialmente en el Congreso, y que, por ejemplo, personajes como Castillo, que el grupo de Perú Libre vendría a
suplir esa subrepresentación. Y esto es bastante fácil de desmentir. Bueno, en primer lugar, esta es una noticia replicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hizo su informe sobre las movilizaciones sociales. Decían explícitamente que la población rural está subrepresentada, o la población fuera de Lima, para tener claro algunas de las fuentes de las cuales proviene. Y lo que podemos ver, por ejemplo, es que el promedio nacional es que un congresista representa a cada 194.000 habitantes. En el caso limeño, un congresista representa a alrededor de 200.000 habitantes. Esto quiere decir que Lima está subrepresentada frente al promedio nacional. En cambio, por ejemplo, Puno, que es una de las regiones que más movilizaciones, en las que más movilizaciones hemos visto, tiene que un congresista representa a cada 180.000 habitantes. Entonces, Puno está no solamente mejor representado que el promedio nacional, sino también que Lima, ¿no? Entonces, muy fácil desmentir esta noticia falsa. Esto no quiere decir de que haya un problema de subrepresentación. Creo que acá los congresistas podrían dar la razón en eso. Creo que necesitamos más representación, pero en todo caso es falso decir de que la población limeña está más representada que el resto de regiones. Siguiente, por favor. Ahora, también algo que hemos escuchado seguramente muchas veces es que Castillo era un profesor de escuela rural. Esto también ha sido replicado por el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas. Y, bueno, como sabemos, Castillo no ejercía la carrera docente desde hace varios años, inclusive tenía constantes licencias sindicales a través de los años. Inclusive esta es una foto del 2017, cuando Castillo hizo su primer acto de presencia aquí en el Congreso, tratando de, bueno, paralizando la educación en el Perú, ¿no? Entonces, que es profesor de escuela rural también es falso. Siguiente, por favor. Ahora, la segunda parte de esta cosmovisión de por qué a Castillo le hubieran dado un golpe de Estado es que se quería instalar un régimen no democrático en el Perú. Siguiente, por favor. Y esto sería, como hemos escuchado, no solamente en espacios de la izquierda, sino también la centroizquierda, es que viviríamos en una dictadura, ¿no? Que vivimos un atropello antidemocrático por el gobierno de Dina Boluarte. Y en lo personal, y también los chicos de Somos Libres pueden dar la razón, no es que nos encanta el gobierno de Dina Boluarte, pero según el artículo 115 de la Constitución, ella es presidenta por sucesión constitucional. Estaba en la plancha de Pedro Castillo, tenía que asumir por defecto de su vacancia. Y si es que vamos un paso más allá y vemos la democracia, digamos, en términos de libertades, podemos ver, por supuesto, esta cifra tiene que ser actualizada para el 2023, pero en el Perú vivimos, digamos, hemos mejorado muchísimo en tanto lo que son las libertades civiles, las libertades políticas. Este es el gráfico que ven es un indicador de VDEM, que es una página bastante buena que mide diferentes aspectos de la democracia. Siguiente, por favor. Ahora, les adelanté un poco acerca de esta noticia falsa que a mí en lo particular me parece increíble, porque es una noticia falsa transnacional, que es que parte de vivir en dictadura sería poder permitir que agentes extranjeros vengan a experimentar con la población local. Y acá sacó un tuit de un activista muy ligado a Perú Libre que replicaba esta noticia falsa e inclusive puso unos gráficos en sus redes sociales que mostraban la ubicación de estos laboratorios biológicos. Y estos laboratorios biológicos estarían en el Perú porque el gobierno de Dina Boluarte, siendo una dictadura, tenía que ser respaldado por los poderes imperialistas, en este caso Estados Unidos. Entonces el gobierno de Estados Unidos hubiera dicho, sí, pueden instalar los laboratorios biológicos, Estados Unidos hubiera dicho, sí, avalamos la dictadura, pero déjenos poner estos laboratorios biológicos en la selva. Estos laboratorios existen en la selva, esto lo ha dicho un investigador de la Cayetano Heredia, pero no es para experimentar con la población local, claramente. Se investigan enfermedades tropicales como el dengue y la malaria, no para experimentar con la población. No, y si es que, por ejemplo, nosotros hicimos un esfuerzo de ver ese tipo de noticias en diferentes redes y vimos que el gráfico original provenía de una fuente rusa.
especialmente de Russian Today, que es el mecanismo de propaganda de Vladimir Putin, ¿no? Porque estas batallas de fake news no solamente se libran en el Perú, se libran también en otros países, y también hay intereses para que contra más detalles hay esas noticias falsas, y es que hay, digamos, un país lejano a, digamos, las fronteras de Estados Unidos o Rusia, podría agregar digamos, a la teoría de conspiración. Siguiente, por favor. Ahora, por último, y después con eso pasamos al panel para discutir un poco el mundo de las noticias falsas, es que a Castillo le habrían dado un golpe de Estado porque quería renegociar los contratos ley. Y aquí los contratos ley serían el principal mecanismo de saqueo del país. Como nosotros hemos hecho un informe bastante extenso sobre este tema a propósito. El video entero está colgado en mi canal de YouTube, donde hago una presentación sobre este tema. Si gustan, lo pueden ver. Acá solamente voy a tocar el tema superficialmente, pero siguiente, por favor. En todo caso, es importante decir de que cada vez se firman menos contratos ley en el Perú. Este es un mecanismo que apareció especialmente en la época de privatización de Fujimori, pero cada vez se firman menos contratos ley porque cada vez hay más confianza del inversionista a venir acá al Perú. Pero esta noticia falsa decía que todos los contratos ley vencían en el 2023, específicamente, y por eso Castillo tenía que ser vacado a final de 2022, porque él iba a renegociar los contratos a principios del 2023. Si es que uno revisa, por ejemplo, cuando vencían algunos contratos ley mineros, porque se refieren mucho a los contratos ley mineros, si tan solo vemos unos cuantos, la mayoría de los cuales siguen en vigencia, ninguno de ellos vence en el 2023. Entonces, muy fácil desmentir la noticia falsa por ahí. Y además, Castillo mismo es conocido por haber dicho de que iba a renegociar los contratos ley, o que ya no iba a utilizar esta figura legal, pero su gobierno firmó 16 contratos ley. Entonces, esa cifra también es bastante llamativa. Siguiente, por favor. Ligado a esto, por ejemplo, se dice que los contratos de estabilidad tributaria, que son los contratos ley, permitirían, por ejemplo, que empresas transnacionales no paguen impuestos. Y un contrato de estabilidad tributaria no quiere decir de que no se pagan impuestos, solamente lo que quiere decir es que se fijan las mismas condiciones a través del tiempo. Digamos, se firman en el 2010 y duran 10 a 15 años, entonces la tasa impositiva va a ser igual. Y en ese caso no quiere decir de que se paguen menos impuestos en todos los casos. Es más, en el caso de la minera Cerro Verde, y esto fue algunas cifras que sacó el IPE, entre el 2014 y el 2018, Cerro Verde pagó 84 millones de dólares adicionales por estar suscrito al contrato de ley. Si es que no hubiera estado suscrito al contrato de ley, no hubiera pagado todo esto. Y podemos decir, ¿por qué Cerro Verde quería hacer esto en primer lugar? ¿Por qué quién quiere pagar más impuestos? Bueno, era porque querían saber a ciencia cierta cuánto es que iban a pagar a través del tiempo. Y acá también la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y Apoyo han sacado en promedio cuánto pagan las empresas mineras, y podemos ver que en promedio se llevan 46% de la renta minera en impuestos del Estado, ¿no? Entonces, las empresas mineras pagan bastantes impuestos, es falso que no lo hagan. Siguiente. También otra de las noticias falsas en relación a los contratos ley y los recursos naturales es que los contratos ley serían un mecanismo para que los extranjeros se lleven nuestros recursos naturales, y acá se difundió bastante la noticia de que los extranjeros querían llevarse el litio, y que por eso el gobierno de Andina tenía militarizado Puno, porque Estados Unidos iba a llevar el litio del Perú. Y esto lo dijo el mismo Pedro Castillo en entrevista con El Salto, que es un medio digital argentino. Desde la cárcel lo entrevistaron y él dijo esto, ¿no? De que él lo vacaron porque él iba a hacer que el litio se quede en el Perú, y que teníamos las reservas más grandes de litio del mundo, ¿no? Acá hago una captura de pantalla de una página alternativa en Facebook que decía que la mina de Puno, de Macusani, era la mina de litio más grande del mundo. Bueno, en el Perú
no tenemos las reservas de litio más grandes del mundo. Es más, tenemos recursos que todavía no pueden ser extraídos, porque todavía se están haciendo, ¿no? Se está haciendo un estudio acerca de cómo se pueden extraer estos recursos. Y claro, muy por encima de nosotros están Bolivia, Argentina, comprenden el triángulo de litio. Y bueno, el mismo Castillo, diciendo de que no quería, digamos, quería dejar el litio para los peruanos, se reunió con los altos ejecutivos de American Lithium, que es la compañía que extraería el litio acá en el Perú en unos años, ¿no? Entonces, es falso de que Castillo estaría peleando contra el imperialismo yanqui en este caso. Y siguiente, ya por último, es que, ¿por qué otra noticia falsa que se difunde en relación a los contratos ley y los recursos naturales es que los extranjeros quisieran llevarse el litio y los recursos naturales para que el Perú se quede rezagado económicamente y no podamos industrializarnos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos usuarios bien curiosos en redes sociales que dicen de que hay que hacer baterías en Puno, o montar fábricas de Tesla o plantas nucleares, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sí, sería adecuado poder industrializarnos o tener una economía diversificada en algún momento, por supuesto, pero estamos muy lejos de ello, porque para eso necesitamos una capacidad logística importante y también necesitaríamos mayor educación, ¿no? Necesitaremos ciudadanos más educados, ingenieros, por ejemplo, que puedan desarrollar estas industrias, pero actualmente, según cifras del 2018 de la prueba PISA, el Perú está bastante rezagado respecto al mundo con estas habilidades, ¿no? Entonces, mientras que esto no ocurra, es difícil que podamos industrializarnos, ¿no? Y que podamos formar industria para poder extraer el litio, digamos, en todo caso, hacer baterías y carros de Tesla acá en el Perú. Y siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, lo que he querido exponer ante ustedes es el mundo de algunas de las noticias falsas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. Creo que mi mensaje final, y espero que eso también lo discutamos en el panel, es que tenemos que estar bien cautos acerca de lo que leemos en redes sociales. Tenemos que aplicar el pensamiento crítico para ver qué noticias nos están vendiendo. Si es que hay una noticia que está diseñada para generarte condena moral y que no hay ningún tipo de dato detrás de ello, yo sería muy escéptica respecto a eso. Desde Somos Libres estamos tratando de hacer esa labor, una labor de hormiguita, ¿no? De buscar cada una de esas cosas que se dicen en redes sociales, tratar de enfrentar esas narrativas también que se encuentran detrás. Y bueno, eso es todo por esta presentación y pasamos con el siguiente panel que David nos va a presentar. Muchas gracias.